Ya, dar el mensaje al pueblo de parte de Dios, dice Cindy. ¿Qué más saben? El rol del profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuál era su rol? ¿Alguien más? Vamos a ver si. Ya, es el encargado de recordarles la voluntad de Dios y reprenderlos cuando se desviaban. El profeta estaba llamado a denunciar las dificultades e injusticias que sucedían en aquellos tiempos. ¿Qué más saben del rol del profeta? ¿Qué, qué profetas, ahora voy por otra pregunta, qué profetas ha leído usted? ¿Qué ha indagado, ha investigado? ¿Qué profeta? Eran personas elegidas por Dios y no cualquiera podía ser profeta. ¿Qué profeta usted ha estudiado? Que se acuerde de alguno, que lo haya leído en forma personal. Jeremías, Jeremías Habacuc. Ya, a ver, ¿quién colocó? Mi hermana Adi y mi hermana Karen. Yo estoy haciendo una licenciatura y justo me tocó todo el texto de Jeremías, así que les voy a hacer algunas preguntas a los que colocaron Jeremías. No, 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 es broma. Te voy a hacer el informe de una lectura. Son como 300 páginas que estoy leyendo de Jeremías. Jeremías, Habacuc. A ver, ¿quién puso Jeremías? ¿Algún texto importante de Jeremías? ¿Alguno que recuerde? Aquí es Biblia nomás. Aquí no estamos buscando interpretación, nada. Biblia nomás. ¿Algún texto que se acuerdan? Saludo a mi hermana Pastora Rosita y escriban algún texto bíblico que se sepan de los profetas. O me lo dicen acá, abren su micrófono y me lo dicen. Samuel, claro, en la Tanaj, que es el texto hebreo, que hablamos en contexto de la Biblia, Samuel es un profeta. O sea, en la lectura es reconocido como profeta. Nosotros le llamamos los libros históricos. ¿Algún texto bíblico de algún profeta? Ah, en Jeremías 33, Este, el teléfono eh, con Dios. ¿Qué dice? es que dice que iba a hacer volver los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel y los va a restablecer como al principio y los va a limpiar de su maldad. Ya, mi hermana Adi. Bien. Bueno, mi hermana Elena escribió ahí el teléfono con Dios, cuando le enseñan a los niños sobre la oración, el teléfono con Dios. ¿Cuál es? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Ah, clama a mí, ese es el más conocido. Sí, Eso. clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, ve ahí. Márquenlo ese ustedes. Cuando uno le enseña a los niños, le dicen, este es el teléfono con Dios, este es el código 333. Y es 33. lo que dijo la semana pasada de, en realidad lo quería yo decir con palabras, pero me recuerdo más el corito de clama a mí, dice el Señor. Claro, lo alabanza. Habacuc, a ver quién se sabe un texto de Habacuc que alguien escribió y que leyó Habacuc. ¿Cuál es el texto más conocido por Habacuc? Incluso hay una alabanza antigua de Habacuc. Ah, Jeremías 1:5. Bueno, esa es una de las características que vamos a ver acá. Ya, ¿quién escribió Habacuc? ¿Cuál es el texto más? La oración final. ¿Y qué dice la oración final de Habacuc? ¿Qué dice la oración final de Habacuc? Estamos leyendo acá.
Vamos. La oración de Habacuc. Aunque la higuera, ¿qué dice? Aunque la higuera no Aunque la florezca. higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrar no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el texto bíblico que ocupan los pastores cuando hay que pedir plata? Cuando hay que pedir dinero, cuando hay que hacer algo, construcción, aumentar las ofrendas. ¿Cuál es el texto que más ocupan? De uno Malaquías de los tres diez. Ese, bebé, se lo saben de memoria porque siempre, bueno, a nosotros nos decían, cuando estudiamos, nos decían no ocupen nunca el Malaquías 3:10 para pedir, para pedir dinero o economía para la iglesia. Claro, Malaquías 3:10. Eh, ¿Algún texto que se sepan de Amós? Amós, bueno, Amós es muy fuerte con los ricos, muy fuerte. Incluso Amós llega a decirle a los sacerdotes que no quiere vuestros cánticos, no quiere vuestras salmodias, no quieren vuestras ofrendas por todo lo que han hecho mal al pueblo de Israel, sino que corra la justicia, como ahí colocó una de mi hermana, que es lo más correcto, que habla sobre la injusticia, declara las injusticias. Ahora, ¿por qué voy con todo esto? Porque los profetas muchas veces nosotros no los tomamos mucho para estudio personal, porque igual requieren un tiempo, requieren material para entenderlo, y solamente tomamos algunos versículos en función de lo que uno quiere explicar o enseñar. Y ahí tienen tarea para poder trabajar. Acá hay un libro, que yo se los voy a dejar ahí, que habla de dos perspectivas. Una habla de la perspectiva de contexto, qué quiso decir el profeta, con quién se encontraba, cuáles fueron sus dificultades, el pueblo que estaba ahí incomodando, hacia dónde apuntaba. Y la segunda es una hermenéutica que nos indica qué quiere decir hoy día para nosotros. Por eso se llaman los profetas como predicadores. Yo se lo voy a dejar ahí este librito, lo tengo digital y vamos a ver los profetas. ¿Por qué se requiere aprender de los profetas? Porque los profetas tienen un rol muy importante en el pueblo de Israel. Hoy día nosotros requerimos ese tipo de profetismo, ese tipo, ¿ya? No de pronto el que escuchamos. Aquí vamos a ver. Y si yo le preguntaba que, ¿cuál es el rol de un profeta? Y esto es la idea que ustedes no comprendan el mensaje central y que no solo lo separen en pequeñas historias para niños, sino entender en su complemento, que sepamos enseñarlo a los niños. Por eso le hice la pregunta, ¿qué creen ustedes los profetas? ¿Ustedes saben que los textos proféticos se les llama oráculos? ¿Alguien sabía que se les llama oráculos? Los textos de los profetas se les llama oráculos. Los rabinos les llaman los oráculos. ¿Ya? No eran adivinos, eso ponerlo al tiro, no predecían el futuro. Y mucho de lo que escribieron ahí eran mensajeros de Dios para llamar al pueblo para que volviese. Un profeta es alguien que habla lo que Dios quiere decir. Y eso vamos a ver hoy día sobre los profetas. Y hay muchos, nosotros le llamamos los profetas mayores y los profetas menores, pero para el pueblo de Israel son los nabí, que son todos los profetas, incluso hay libros históricos que nosotros le decimos, están ahí también desarrollados como parte del profetismo. Bueno, y ahí está el librito donde yo saqué varias cosas para el libro y otras que saqué de un video que lo mostré al principio y también va a ir en la plataforma. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento con sus mensajes cambiaron vidas. Entonces, cuando uno habla de cambiar vidas, de cambiar vidas, ¿cómo es posible que estos mensajes dados por hombres comunes y corrientes, hombres que venían del campo, hombres que venían del interior de las ciudades grandes como Jerusalén, y venían a dar un mensaje de Dios, el cual los sacerdotes no lo tomaban en cuenta, porque eran hombres del vulgo, hombres comunes que no eran parte del sacerdocio? Entonces, ¿cómo ellos, estos mensajes que traían de parte de Dios, para decirle al pueblo de Israel que se volviese de nuevamente a Dios?
Entonces, acá uno tiene que mirar que los mensajes de ellos son unos cambios radicales. Lo que pide Dios son cambios radicales sobre el pueblo de Dios. Declararon las palabras de Dios a hombres y mujeres comunes, a reyes, jueces ricos, sacerdotes, a grandes grupos, eventos públicos. Los libros de los profetas son el registro escrito de lo que el Espíritu de Dios les indicó a los profetas que comunicaran a esas audiencias. De pronto en Amós, el pastor de Tecora, que se llama, él venía del campo, del interior, como Samaria, si uno tiene en la mente los mapas de Jesús, y los sacerdotes dicen, ¿y qué vienes aquí a dar palabra de Dios por unos higos? Como que venía a dar un mensaje a cambio de una economía. En cambio, los mensajes de Amós eran un mensaje contra los ricos por la opresión que estaban produciendo en el pueblo de Israel. ¿Y qué es un profeta? Un profeta, primero, es alguien que es llamado por Dios. Ahí en Jeremías 1:4-10 dice el llamamiento de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí y ya antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Y esta es una característica importante de los hombres y mujeres de Dios en un llamado especial para algo especial. Aquí no pensemos desde una mirada pastoral, que han sido llamados a ser pastores. No, es alguien llamado con un mensaje para que produzca cambios radicales en los oyentes. ¿Ya? Esto no es un mensaje del futuro, como les dije, no es un adivino. Él trae un mensaje potente para un cambio de inmediato. Eh, ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Es una historia que la sabemos todos, se la contamos mucho a los niños, yo creo, a ver, no sé si alguien anotó Jonás aquí, Habacuc, todo. Joel, Samuel, Jeremías, Isaac, Daniel, Elías, Eliseo, Jeremías. Mire, nadie colocó Jonás. Y es la historia de Jonás es la que más contamos, la vida de Jonás y el pez grande que no quiso obedecer a Dios, no quiso tomar el mensaje de Dios y llevárselo a un pueblo, el cual cuando lo hizo obligadamente, porque Dios lo obligó, ese pueblo cambió radicalmente y alcanzó salvación. Entonces se da cuenta que es un mensaje para un presente, para un cambio presente y no un cambio futuro. El futuro va a venir si yo no cambio el presente. Entonces uno para entender y poder beneficiarse de estos mensajes proféticos, usted y yo tenemos que tener una comprensión básica. Y aquí yo le coloco 4 puntos. Cuando usted lea un profeta, porque es la idea de que usted se vaya de aquí teniendo esa curiosidad, esa duda, voy a colocar estos 4 puntos. ¿Cuándo habló cada profeta? Entonces uno también tiene que tomar los tiempos. Si usted va a cualquier comentario bíblico, va a internet, va a Google, a la IA le dice ya, el profeta Malaquía, ¿en qué tiempo habló? ¿Quién eran los reyes o quién era el imperio que estaba sobre ellos? Y eso le ayuda a usted a colocarse y a plasmarse en ese lugar y tiempo. También es muy importante saber cuál era el contexto político, si estaban siendo asediados, habían sido invadidos o estaban en un proceso con uno de los reyes que sale en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, si era un buen rey, un mal rey. Entonces uno también tiene que saberlo, si socialmente estaban bien económicamente y en lo espiritual, si estaban bien, así como el libro de Josías, están siendo tan solamente un niño, hizo grandes cambios, que de ahí viene el profeta Jeremías, está en ese tiempo. También saber quiénes formaban parte de la audiencia, si iba hacia reyes, iba hacia el público que escuchaba o hacia el templo. Y uno tiene que hacerse la pregunta sobre los textos proféticos, ¿por qué esa audiencia necesitaba ese mensaje? Son las 4 preguntas que uno debe hacerse cuando comienza a leer los textos de los profetas. Ahora, la característica de un profeta del Antiguo Testamento, elegido para una misión. ¿Ya? Esa es la primera característica. Fue elegido para una misión. Segundo, es una persona inspirada. Tercero, es una persona pública porque tiene que entrar con el público, tiene que conversar con él. También es una persona amenazada, que corre peligro su vida. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando ganó a los sacerdotes de Baal? ¿Qué pasó? Después de matar a varios sacerdotes de Baal, corrió y sintió miedo por su vida porque Jezabel
amenazó que a donde lo encontrara lo iba a matar. Jeremías nunca, muchas veces le llamamos el profeta llorón y no fue así. Jeremías también corrió peligro por su vida. Y por último es una persona que tiene un carisma. Carisma significa Haris, que viene, Jeremías no es el profeta llorón, no es el profeta, nosotros lo identificamos, pero no es el profeta llorón. Y bueno, eso es para largo, porque estoy trabajando en eso. Nosotros le llamamos el profeta llorón, pero es el profeta que intercedió por el pueblo para que no fuera más destruido. Y imaginen, miren el contraste de esto. Moisés también es reconocido como un profeta, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Moisés? Moisés sacó al pueblo, claro, el escrito de las lamentaciones, pero esos son salmos, son salmodias. Se llaman, tienen un nombre técnico que endechas, endechas. ¿Qué son las endechas? Las endechas son los lamentos desde el dolor, pero Lamentaciones se le atribuye también a Jeremías, pero tenía su escriba. Recuerden que ahí en Jeremías habla de su escriba Baruch. Entonces son hartas cosas, pero por eso le llaman el profeta llorón, pero las Lamentaciones son salmos. O si no, a David también le tendríamos que llamar a el David del llorón, porque muchos de los salmos son desde las emociones tristes. Pero volvamos a este otro. Moisés es reconocido como un profeta. ¿Y qué hizo Moisés con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Cuando fue llamado para una misión, ¿cierto? Fue una persona inspirada, una persona pública y una persona amenazada y una persona carismática. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo? Sacarlo del Según la pueblo de misión. Egipto, o ¿Cómo? sea, de Perdón. Egipto, sacarlo de Ya. Egipto Lo sacó de Egipto. ¿Y por dónde atravesó? por el desierto. Ya. Y ahora les voy a dar la contraparte. Después de fallar, el pueblo de Israel de haber tenido todo lo que quisieran, Salomón con todas sus grandezas, con todas sus conexiones de embajadores, de reyes, el pueblo de Israel desapareció. ¿Y saben quién los guió a Egipto por el desierto? ¿Quién cree que los guió por el desierto a Egipto? ¿Qué profeta? Miren la contraparte, lo opuesto. No, pues Josué tomó la tierra prometida. Mm, Moisés llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Los llevó por sí. el desierto hasta las zonas de Judá, todas esas zonas de ahí. Y cuando fallaron en todo, yo estoy hablando de más tiempo, recuerden, pasaron los reyes, pasaron profetas, y cuando ya fue invadido por Babilonia, que ahí está en el libro de Daniel, y fueron llevados sus príncipes, ¿sabe qué profeta los acompañó a Egipto? Jeremías. Mm. Entonces Jeremías es la contraparte de Moisés. Moisés los llevó a la liberación y Jeremías los acompañó a su prisión. Y miren los contrapuestos, que de pronto háganlo para pensar que una vez se pasa de largo que desconecta un libro del otro. Y ahí ya tienen una clave para poder jugar, para poder enseñar. Moisés los llevó a la tierra prometida por el desierto y Jeremías los lleva de vuelta, no porque él decidió tenerlos presos, sino él los acompañó a su cautividad a Egipto. Todo ese remanente sale. Bueno, y de ahí después de ese gran tiempo, cuando ya Dios recupera, o sea, Dios vuelve a llamar a personas para decir a su pueblo que tiene que volver, ahí viene Esdras y Nehemías. Entonces, estas son las características de un profeta. Ahora, ¿cuál es la misión comunicativa? Que esto es una de las cosas importantes que nosotros debemos entender como maestros de escuela dominical. También somos elegidos para una misión comunicativa tanto para niños y para adolescentes. El papel principal del profeta era comunicar las palabras de Dios. Y nuestro papel de enseñanza también es un papel de comunicar la palabra de Dios para que piensen los niños, para que entiendan esos nuestros pequeños oyentes y no solamente se limiten a una frase de aprendizaje, sino que también nuestros niños puedan pensar, puedan entender que esta misión comunicativa de Dios a nosotros nos da la autoridad para anunciar, para denunciar, para consolar y para dar esperanza. Esta era una de las misiones grandes que tenían los profetas en esos tiempos, anunciar y denunciar, consolar y dar esperanza. ¿Y ahora qué pasa? Si en eso café oscuro,
con este café claro que ahí está separado. Entonces, ¿y qué pasa cuando las personas no quieren escuchar? Y aquí viene la otra contraparte cuando uno le enseña a los niños y les puede enseñar sobre los profetas. Cuando no querían escuchar las personas, porque deben hacer cambios profundos, sino que también intentan romper esa barrera cultural, también generaciones, económica, y transmitir esta idea para que ellos puedan entender que hay un mensaje que está en una forma como encapsulado y que ellos tienen que abrirlo. Entender quizás en los profetas también hay parábolas, también hay parábolas. Entonces que ellos puedan entender y ellos puedan descubrir por sí mismos el poder entender que Dios tiene un mensaje. ¿Y qué pasa cuando no quieren escuchar? Bueno, los mensajes deben entender que el éxito en la predicación depende siempre del espíritu, pero eso no justifica el uso de habilidades comunicativas deficientes. ¿Qué significa? Que el expositor, el profeta, tiene que ser muy claro en el mensaje. No puede titubear, no puede dejar espacios en blanco para pensar en otras cosas. Y esto se parece también mucho a nuestra labor de enseñanza. Nosotros también tenemos una labor tanto pastoral, educativa y profética, de poder decirle a nuestros niños que cada porción de la palabra de Dios significa que debe haber un cambio en nuestras vidas, para que esto se cumpla el propósito de Dios. ¿Ya? Entonces, los profetas. Ahora, debatamos algunas cosas. Y voy por la pregunta 2. La uno la voy a dejar porque será para adultos. ¿Por qué algunas veces les cuesta comunicarse con personas de otra generación? ¿Por qué nos cuesta a nosotros comunicarnos con personas de otra generación? ¿Por qué cree usted? Y aquí escucho, más que escriba. ¿Por qué cree usted que le cuesta comunicarse con personas de otra generación? Eh, yo creo que es por las diferentes formas de comunicación, de palabras que se usan, no sé cómo llamarlo, porque por ejemplo ¿Ya? un día me pasó en la escuela dominical que un niñito andaba 6'7", 6'7", 6'7", no tenía idea lo que era. Entonces les tuve que preguntar y ellos me explicaron que era como una forma que tienen ellos que a todos le dicen 6'7". Y nosotros, bueno, nosotros como profesor igual tenemos que irnos adaptando, no a mandar Six Seven, pero tenemos que averiguar qué es lo que es para poder entenderlos a ellos igual, pues, y explicarles que a veces las palabras no son las correctas porque ellos asumen palabras de otros países, otras culturas, que no significan lo mismo, por ejemplo, acá en Chile que en México, por ejemplo. Acá hay hermanos mexicanos, así que. Sí, pero para ellos suena de una forma y acá en Chile puede ser una ofensa, ¿me entiendes? Claro. Pero ¿por qué nos cuesta comunicarnos con estas nuevas generaciones? Am, yo, por ejemplo, doy clases en la universidad. Mis Ya. chicos tienen entre 20 y 24 años de edad y realmente están formados de una manera muy diferente a la que me formaron a mí. Cosas que a veces me cuesta aceptar, ellos lo toman con una ligereza, tienden a aceptar, viven ahora, por ejemplo, en un mundo virtual, todo el tiempo están metidos en sus redes sociales y como yo les digo, es que las redes sociales a ustedes les dicen que siempre están haciendo las cosas mal. 10 razones por las que siempre has desayunado mal. Eh, mm, estás caminando mal, todo lo están haciendo mal y las redes sociales son los que los enseñan. Voy de esta parte. ¿Por qué nos cuesta comunicarnos con las nuevas generaciones? Y voy a ponerlo en este lugar. ¿Por qué los profetas se comunicaban bien con los oyentes? Que eran otras culturas, eran otras personas distintas a su labor. Venían pastores del interior, venían hombres cercanos al templo, sabían la estructura del templo, porque si el mensaje que vamos a entregar, los oyentes deben entenderlo. Entonces, cuando hablamos por qué nos cuesta comunicarnos con la audiencia, porque en nosotros debe haber la habilidad de poder estudiar estas audiencias para poder comunicar. El asunto que yo lo he visto, y lo digo por trabajos personales, yo o sea, soy nacido y criado en la capital, para los hermanos extranjeros, la capital de Chile.
Cualquier, cualquier país, la capital es una muestra grande, en el sentido que viven muchas personas. Entonces tuve acceso a muchas iglesias, a trabajar, tuve acceso a trabajo por la librería que era, tomaba varias regiones, entonces observaba mucho que nosotros como educadores cristianos nos acostumbramos a una metodología, no importando la audiencia. Entonces, cuando uno mira al profeta, ¿por qué el profeta fue escuchado? Aunque algunas veces no hicieron caso, pero sí fue escuchado porque lo entendieron, porque estudió las audiencias. Hay un profeta, no recuerdo el nombre, que fue a hablarle a los soldados de Israel, pero era de la otra zona. Entonces, ¿cómo le habló a los soldados? Porque tuvo que haber estudiado la audiencia. Y eso, ¿cómo nos comunicamos con estas nuevas audiencias, con estas nuevas generaciones? Claro, ahí dice Six Seven, quizás otras palabras y otras cosas, pero yo debo estudiar cuál es mi audiencia. Porque si yo voy a comunicar, yo tengo que pensar en la audiencia porque tengo que ser claro en el mensaje. Y por eso le coloqué acá al final, eh, que está aquí como pregunta, ¿qué papel juega el Espíritu en la comunicación de un mensaje de Dios a personas que no conocen? Acá hay un papel muy importante y que a veces lo dejamos de lado. A veces no observamos bien toda la información que hay dentro de un texto bíblico. No indagamos más allá, no observamos más allá. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente con pequeñas frases que nosotros queremos apuntar, porque también tenemos nuestra humanidad ahí, pero el espíritu juega un papel en la comunicación, porque Él nos va a llevar a toda verdad, Él nos va a decir lo que hay que decir, pero esto no es algo, perdón la palabra, mágico, que si yo no estudio, yo no leo, Él me va a decir y yo voy a decir todo. Jamás. Uno debe prepararse. Hoy día venía leyendo al doctor de la Masa, un físico astrónomo de Chile, donde decía que nosotros, como la educación chilena, lee muy poco. Y todos sabemos cuántos libros leímos en el año. O nuestros hijos, cuántos libros les dan. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Entonces, ¿cuánta va a ser la capacidad en palabras en tener para comunicar? ¿Cuánto va a aprender del lenguaje para comunicar? Y ahí hablaba de los alumnos entre 5, su capacidad oratoria es muy básica. Y por eso cuando están en las universidades y tienen que dictar, o perdón, o tienen que presentar algo, su lenguaje es muy pobre. Y esto yo también lo llevo al plano de iglesia. Nosotros, como cristianos, estamos leyendo muy poco. Solamente leemos el texto bíblico, pero no leemos algo más allá de personas que estudian, que son profesores de distintas denominaciones. Quizás usted, su iglesia puede tener institutos bíblicos, teológicos, seminarios, grupos de enseñanza bíblica más profunda. Y pregunto, ¿qué libro el que está leyendo? ¿Cuál es el libro que se está acompañando además de la Biblia? Y siempre pregunto, ¿a quién sigue? ¿Qué pastor está siguiendo? ¿Qué profesor de Biblia está siguiendo? ¿Qué podcast está escuchando? ¿Qué reel está observando de personas que saben más que nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros, el papel del espíritu en la comunicación también requiere de nuestros conocimientos en base al estudio bíblico. Entonces, siempre les digo a un maestro de escuela dominical, es bueno que se compre un libro de vez en cuando, léalo, quizás sobre la enseñanza actual, nuevas generaciones. Hoy día hay muchos autores que usted puede seguir. Quizás a usted le guste uno y puede comprar y pueda leerse un libro. Pero también, claro, ahí yo dejé libros que están ahí, los hábitos de Jesús, muchos más. Eso es sobre espiritualidad, pero libros para crecer. Si yo voy a enseñar sobre los evangelios, debo tener un manual o un comentario bíblico sobre los evangelios. ¿Por qué? Porque necesitamos, los profetas eran personas, claro, del interior, quizás no eran de conocimiento sacerdotal, pero ellos leían muy bien la sociedad. Y además Dios los envió para una misión, los escogió, le dio las herramientas para, o creen que a Moisés llegó de ahí
del campo como un simple pastor y lo mandó a buscar. Recuerden dónde se crió Moisés. Se crió a los pies del faraón, donde estaban los mejores instructores todos. Lo preparó para eso. Jeremías, el capítulo 1 y 2, fue preparado dentro del templo. Entonces sabía todas las situaciones del templo, sabía cómo comunicar. Entonces también es muy importante para nosotros poder tener información. ¿Cómo clasificamos? Bueno, la clasificación se basa en el tamaño de los libros. Los tres más grandes, Isaías, Jeremías o Ezequiel, son los tres profetas más extensos. Que todos los 12 que le llamamos profetas menores, junto con Daniel, contienen casi tanto como los dos más extensos de los profetas menores, Oseas y Zacarías. A todo esto nadie mencionó Oseas. ¿Qué le pasó a Oseas? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué le pasó al profeta Oseas? ¿Alguien se acuerda? Es el que se tuvo que casar con una mujer, am, no sé cómo llamarle. Adúltera. Eso, Y después lo dejó botado y tuvo que ir a buscarla de nuevo para así es. enseñarle al pueblo que así Dios ama a su pueblo adúltero que se fue con otros dioses. ¿Ve? Entonces ahí ve que hay que saber sobre Biblia. Bueno, clasificación cronológica. De los 13 profetas, todos se relacionaban con la destrucción de la nación hebrea y tres con la restauración. La destrucción de la nación se efectuó en dos etapas. El reino del norte cayó en el año 734 a.C. Antes y durante este periodo, ¿quién estuvo en ese tiempo? Cuando el reino cayó. Joel, Jonás, Amós, Osea, Isaías, Miqueas. Entonces, cuando uno sabe el orden cronológico, puede leer Amós y sabe dónde está ubicado. Ah, está dentro del tiempo de Isaías. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué un profeta no nombró al otro? Porque eran de distintos lados, pero eran contemporáneos. El reino del sur, que es el lado de Judá, el reino del norte es donde Samaria, al otro lado. El reino del sur cayó en el año 606, 586 a.C. Y este periodo fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. Y la restauración de la nación fue en el año 536 y se relaciona en este periodo con Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces uno debe entender esos espacios de tiempo, los profetas y los puede unir. Entonces ahí usted entiende que no están desconectados uno del otro, que Oseas también habló en el tiempo de Miqueas, que Isaías habló en el tiempo de Amós y así viceversa. Entonces, cuando cuenten la historia de Jonás, recuerden, fue en el mismo tiempo que estaba Isaías, que es el profeta más grande. Ahora, ¿cómo clasificamos los mensajes? Cuando los mensajes de los mayores alcanzan más audiencia, y aquí estoy colocando los lugares donde fueron a predicar. En Israel, que es la principal, ¿quién predicó ahí? Amós y Oseas. En Nínive, Jonás y Nahum. En Babilonia, Daniel. En los cautivos en Babilonia, Ezequiel. En Edom, Abdías. En Judá, Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonía, Ageo y Zacarías y Malaquías. Estos son datos importantes que uno los debe tener. Así se ubica en el tiempo, no solamente cuando abra el libro de Daniel. Usted, al leer Daniel, usted sabe, él estaba en el exilio, porque se llevaron a los príncipes. Dice Jeremías que se llevaron a los príncipes. También en los últimos libros de los reyes se llevaron a los jovencitos, se los llevaron a Babilonia. En Judá, que es la región principal donde está el templo, todo, ahí está Joel y Isaías. Ahora, ¿por qué Dios envió a los profetas? ¿Por qué esta obra de profetas fue en el tiempo que las 10 tribus de Israel no querían creer en Dios? Así de simple. Al final del reino, ahí en Primera Reyes 12, como medida política para mantener alejados los dos reinos, el reino norteño adoptó como religión nacional la adoración de un becerro cuando se dividieron. Traían esa costumbre de la religión de Egipto. Poco después añadió el culto de Baal cuando comenzaron a hacer la apostasía, comenzaron a traer los dioses de afuera, infiltrar. Acá hay historias de los profetas cuando les dice a los sacerdotes que eran hombres paganos, porque después de hacer el culto a Dios, se iban a sus casas y abrían sus pequeños ídolos y ahí ellos hacían culto también a esos ídolos, abandonaron la fe. Y esto es la idolatría, y estos sacerdotes llevaban a la idolatría al pueblo y también tomaban las costumbres de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Entonces todo esto hizo fracasar
al pueblo de Israel. Y por eso Dios tenía un mensaje para ellos. Ahora, la función social, que esta es una cosa muy importante de los profetas. Intermediarios centrales respaldan las reglas políticas y culticas vigentes, o sea, son parte de la sociedad. Ellos no vienen a cambiar ni las leyes ni las reglas políticas, ellos son parte de la situación política o social del lugar donde ellos fueron enviados. Mantienen la estabilidad social, ellos tampoco ejercen presión para que haya un cambio a través de la fuerza. Quieren un cambio gradual en el orden social, que de a poco vayan entendiendo y que tienen que cambiar. Ahora estos intermediarios periféricos, una de las grandes motivaciones de los sacerdotes es que se oponen al poder. Se oponen en el sentido que no están de acuerdo con el poder político, porque eran judíos dirigiendo judíos, pero no estaban acercándose a Dios. Y por eso demandan cambios sociales radicales. Quieren una justicia inmediata para los no poderosos, que ellos se den cuenta que están haciendo sufrir al pueblo de Israel con sus medidas políticas económicas que presionan al más pobre. Y dentro de los 5 libros de la ley les dice, cuida a la viuda, al huérfano y al extranjero. Pero con presiones sociales estaban estrujando a los pobres. En uno de los profetas les dice, a las mujeres les dice, vacas de Bazán que están sentadas disfrutando los chantajes que le hacen a los pobres en exigirles pagos grandes por préstamos que le hacen. O sea, insultando a las mujeres porque se aprovechaban de los más pobres al pedir préstamos. Y por eso ahí en los 5 primeros libros de la ley hay varias leyes sobre el préstamo de dinero. También lo habla el libro de Proverbios. Ahora, esta misión y mensaje de los profetas, tratar de salvar a la nación primero de su idolatría, por lo que le estaba diciendo. Estaban adorando a otros dioses y su maldad. Fracasando en esto, anunciar que la nación sería destruida. Aquí viene lo que uno de pronto toma. Ah, el profeta viene a hablar del futuro. No, el profeta les va a decir el futuro si no cambian, como les he dicho, el presente. Pero no fue destruida de un todo, porque si usted se da cuenta, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo fiel. Y ese remanente sería salvo, y ese remanente iba a ser el que iba a ver la gloria del Mesías. Y de en medio de todo este remanente vendría una influencia que se extendería por toda la tierra y traería a Jehová a todas las naciones hacia él. Por eso los profetas, los menores, tienen mucho llamado, que todos serán llamados de los distintos lugares a concentrarse donde esté Dios. Y esta influencia se hallaría en un gran hombre, que un día se levantaría de la familia de David, el Mesías. Los profetas le llamaban el renuevo. La familia de David en un tiempo, la más poderosa del mundo, en los días de los profetas, cortada y derribada hasta gobernar a un reino pequeño. Despreciado y a un punto de desaparecer. Una familia de reyes sin reino, porque eso fue posteriormente la familia de David. Y no había que fallecer, sino había que renacer porque del trono de la familia nacería ¿qué? Un vástago, un retoño tan grande que sería en sentido especial el renuevo. Ese nuevo pueblo que va a ser llamado y que se cumple en la persona del Mesías en el Nuevo Testamento y se cumple en el libro de los Hechos, que somos nosotros la iglesia. Ahora el mensaje social de los profetas, muchos libros que hablan de los profetas hacen un gran énfasis en el mensaje social. Denunciaron la corrupción política, de la opresión y de la podredumbre moral de la nación. Y en esto, ¿sabe que yo quiero ser súper enfático y quiero que tengan una amplitud de mente? Hay tiempos que a nosotros, cada ciertos años, nos hacen un llamado. Hay que ir a votar porque hay votaciones de presidente. Y se ponen desde un lado político y desde el otro lado político, tratando de buscar el voto de nosotros que somos los creyentes en Jesucristo. Y de pronto nosotros nos ponemos a auspiciar grupos políticos, a decir, no, que este cumple porque cree en Dios, cree en Dios, y este otro porque es comunista y socialista y son ateos. O viceversa, y el otro, claro, cree en Dios, pero cree en la Virgen. ¿Se entiende? Y dicen que son cristianos, pero se encomiendan a la Virgen. Bueno, los profetas trataban de apuntar que no se trata de un sentido político lo social, sino de que
comiencen en sus espacios personales, porque nunca desde lo macro, cuando hablo desde lo macro hablo desde el Estado. Sobre el Estado hacia abajo, nunca va a haber una solución real, porque cada país son tan grandes, las situaciones de ayuda social son tan grandes que no pueden dar abasto. Se trata de hacer lo mejor posible, lo mejor posible. Entonces, los profetas, cuando hacen un llamado, denuncian el poder político, están abusando del pobre, denuncia el poder religioso. Si usted se ve, el profeta no es el poder religioso, el profeta está ahí, está con la religión y está lo político al lado. Aquí tengo mi cámara. ¿Se da cuenta? Pero el profeta está ahí al medio, abajo. Desde abajo está haciendo la denuncia del poder político y del poder religioso, porque él trae un mensaje de Dios. El mensaje de Dios no se da desde el templo, sino se da desde la caminata del profeta con el pueblo. Entre medio de ellos va dando el mensaje. Así que por favor, cuando nos presenten un lado político, por uno o por otro, usted piense qué es lo que va a ser mejor para el país. Y no porque vote por uno o por otro, usted es un extremista de un lado o del otro. Porque siempre lo he dicho, cada uno tiene una historia política. Quiera o no quiera, tiene una historia política, desde un lado o desde otro lado. Pero que no nos usen a nosotros y nosotros tampoco a llegarnos a ese poder político. Y pongo este ejemplo y cierro esto. Y disculpe si a alguien a lo mejor le incomoda. Si Jesús, al cual nosotros debemos seguir, no se metió en ni un asunto político. ¿Se acuerdan cuando le mostraron una moneda y le dijeron, ¿qué hago con esto? ¿Es lícito pagar al César? ¿Y qué dijo? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y nadie le pudo decir nada, porque él no se inmiscuyó en los asuntos políticos ni los religiosos que le estaban preguntando. Él tenía una misión con quién, con el pueblo que estaba sufriendo entre medio, sufriendo opresión. Bueno, y el asunto es por una pelea que a veces lo interpretamos mal, que porque vendemos en el templo, a veces vendemos una completada o algunos alimentos, y no, que en el templo no se puede vender. El asunto es que Jesús se enojó porque como el templo se cierra el templo, no podían comprar animales afuera porque la gente compraba los animales para el sacrificio y adentro el negocio estaba con los sacerdotes. Entonces le pongo un ejemplo, una palomita afuera costaba $1, pero dentro del templo que estaba cerrado y como el negocio era los sacerdotes, valía $30. Entonces ese era el enojo de Jesús por el alto valor de la misma paloma que estaba afuera. Le estoy poniendo un ejemplo burdo, pero la gente compraba los animales porque, bueno, la ley decía que había que criarlo, pero como todo ser humano, igual que nosotros, a última hora llega al templo a hacer el sacrificio y compro la paloma donde me encuentro. Pero a veces tantas cosas en el templo, llegué adentro a las salas principales del templo y había que comprar. Por eso se enojó, por la usura de ese momento. Cierro paréntesis, vuelvo a los profetas. Su denuncia social no fue a favor, o sea, él no se unió ni al poder político de ese momento, ni al poder religioso. Y cuando hablo político, eran sus reyes judíos. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos quieran buscar y decir y nos ofrecen el cielo, mar y tierra. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo con nuestros presidentes? 1 Timoteo capítulo 2, versos 7 y 8. ¿Cuál es la recomendación? No importando el color político que tenga. ¿Cuál es la recomendación de Pablo para nuestros presidentes? Orar por ellos. Orar por ellos, para que haya paz. Y si hay paz, vamos a estar todos bien. ¿Ya? Cierro la parte política y nos vamos a la última parte de esto. Bueno, en este mensaje político, que él estaba haciendo una denuncia de la corrupción política. ¿Para aquí vamos a hablar de corrupción? Que todos los países tienen y de cualquier lado. O sea, aquí no hay ni uno que se salve. Bueno, de la opresión, de la podredumbre moral de la nación. Sin embargo, lo que más preocupaba a los profetas era la idolatría.
El pueblo se estaba alejando de adorar al Dios verdadero. Se estaba alejando del Éxodo 20, capítulo 1, que Dios es uno y Él merece la adoración. Se estaban olvidando de Deuteronomio capítulo 6, el Shema, amarás a Dios con todo tu corazón. Estaban adorando ídolos. Entonces, eso es lo que más preocupaba al profeta y por eso tenía que anunciar, tenía que denunciar y también tenía que consolar porque había también un pequeño remanente que seguía creyendo en la esperanza del Mesías. Y este periodo de los profetas abarca alrededor de 400 años, más o menos del 800 hasta el 400, porque esto se cuenta hacia atrás cuando hablamos antes de Cristo. Y ese periodo fue la destrucción de Jerusalén. Y al destruir Jerusalén, destruyeron su espiritualidad, destruyeron el gran templo donde Dios habitaba. Y esta caída de Jerusalén fue el momento de mayor actividad profética, donde aquí trabaja muy fuertemente Jeremías, tratando de levantar la moral, tratando de levantar la fe en Dios. Incluso él dio su vida para irse en el desierto a Egipto desterrado, porque ya el pueblo de Jerusalén fue todo destruido. Entonces, aquí donde uno encuentra que Dios también tiene una idea de cómo representar su mensaje a través de hombres, ya no de templos. Si se da cuenta, son los hombres usados por Dios para dar este mensaje. Entonces, muchos de los profetas, brillantemente con un lenguaje especial, un lenguaje con mucho lenguaje, de poder decirle al pueblo este sentido de esperanza. Ahora, los mensajes de los profetas mayores en una sola frase, se los voy a ir a dejar. Jeremías, el pecado, la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. Isaías, Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. Daniel, los cuatro reinados y el reinado universal y eterno de Dios. Y Ezequiel, la caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso porvenir. ¿Ve? O sea, anunciaron la caída, pero también viene la restauración, el levantarse. ¿Alguna pregunta, consulta de los profetas? Porque después vamos a ir, ¿cómo le enseñamos a los profetas a los niños? ¿Algo sabía? ¿Le falta leer más? Hay muchos videos de los profetas. Tome estudios bíblicos de los profetas. Mire, los profetas son como los trabajadores sociales sin partido político. Son como los trabajadores sociales sin partido político. Hacen lectura de la sociedad, lectura de las problemáticas. La moral en nuestras naciones está siendo corrompida, está siendo cambiada por organizaciones que están en contra de la fe. ¿Por qué? Porque la fe le ordena el sentido humano, le ordena el sentido humano. Si uno ve por qué se oponen tanto a la fe, porque la fe te coloca reglas, reglas de vida, vida personal y social, cómo me comporto con el otro y el cual yo debo incluir también que Dios tiene propósito y tiene reglas propias que nosotros las entendemos, pero también cómo las comunicamos a aquellos que no nos entienden o aquellos que están en contra de nosotros, o a veces se visten como nosotros. El mundo agnóstico, el mundo gnóstico, la metafísica, se viste como de una espiritualidad. Y a veces nosotros creemos que son, pero no son de nosotros o líderes, presidentes, gobernantes, que se presentan también cercanos a la fe, pero al final su fe es sobre idolatrías, sobre cosas que nosotros no creemos. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo, creemos que la persona de Jesucristo es el intercesor, no figuras de yeso, no la figura de María. La figura de María es la mamá de Dios, es también una hermana que acompañó a la iglesia primitiva. También debo entender lo cúltico. ¿Por qué de pronto están las imágenes? Porque las imágenes le hacen un acercamiento hacia la espiritualidad desde el mundo católico romano, pero le ayuda a acercar. Pero ahí está la labor del cura, del padre, del arzobispo, de enseñar. Ellos te acercan a la fe, pero el intercesor, ¿quién es? Jesucristo. Porque si uno estudia historia de la liturgia, eh, no pensemos, mire, aquí les coloco otro dato que lo vamos a hablar la otra semana. El templo, el primer templo, el templo que se iba moviendo con Moisés, era un templo con muchas figuras, un templo con muchos adornos, la menorá, las luces encendidas, el incienso, muchos símbolos.
Y si usted ve, nuestros templos a veces son como son muy planos, donde a lo más un púlpito y una silla atrás y que no haya nada posible. Bueno, cuando los templos son chiquititos, están todos nuestros músicos atrás también. Pero no tenemos figuras también que nos hagan recordar que este es un lugar de poder entender quién es Dios. No sé si hay alguna pregunta de los profetas, algo. Qué bueno que se hayan acordado algunas cosas. Se casó con una mujer de vida alegre, mi hermana Lourdes. Empecé a leer las recomendaciones que usted dejó en la primera clase, los hábitos de Jesús. Qué bien. Bueno, sobre estas mismas brechas generacionales, nosotros debemos indagar cómo poder conectarnos con ellos. Hoy día está la neurociencia, está el lenguaje, la comunicación, cómo hablar con ellos. Yo he visto psiquiatras conversando con adolescentes, imagínense, personas de eminencia y comunicándose con ellos en su lenguaje y enseñándoles. Entonces la labor de profeta era una labor súper importante y yo de verdad les animo y, y les recomiendo las lecturas de los profetas si son interesantes y anotar versículos. Hay muchos versículos que hacen llamados de atención para entender. Bueno, en Joel, ¿quién fue Pedro? Pedro en el libro de los Hechos predicó sobre Joel. ¿Qué dice? Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán, como dice el profeta Joel. Uno de los profetas, no me acuerdo el verso, por la fe el justo vivirá. Entonces, hay hartos textos que podemos armar. Jesús, ¿sabe cuál fue el profeta que más mencionó en sus evangelios? ¿Alguien sabrá? Jesús dijo Isa- varios dichos. ¿De quién? Jeremías, De Jeremías. Isaías también, de Isaías y de Jeremías. Bien, mi hermana Lourdes. El que más mencionó Jesús fue Jeremías, junto con Isaías. Para que usted sepa, de pronto cuando no piensa así que Jesús no nombró, y como la otra semana vamos a ver Antiguo Testamento en la parte de la ley, ¿se acuerda cuando decía Jesús, está escrito la ley y los profetas, que es la Tanaj? ¿Se acuerda que la Tanaj son tres? La ley, los profetas y los ketubín. Bueno, y en otra también dice, como está escrito en la ley, los escritos y los profetas, porque es la división judía. Entonces Jesús menciona mucho al profeta Jeremías. Hay palabras en la cena del Señor que él nombra que eran palabras de Jeremías, tomando porque Jeremías es el que pone la esperanza, el renuevo de que viene este Mesías, igual que Isaías. Entonces uno puede hacer conexiones. Si esto, usted tome la Biblia, haga conexiones, tome un cuaderno, cómo conecto esto con esto. Ahora, como este PDF va a quedar ahí, usted va a poder ver cómo conecto los profetas. También les voy a dejar este librito ahí cómo conecto los profetas como predicadores. Ellos son predicadores de hoy día. Necesitamos volver a unas series de predicaciones sobre los profetas, no sobre lo que nos conviene a nosotros, no hay Malaquías 3:10, traer los 10 a la folia. No, no es tanto eso, sino traer los cambios que necesitamos. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿O pensaron que hoy día les iba a enseñar cositas para niños? Sí, se les voy a enseñar. Pero primero, como les dije, la base. Yo sé que aquí nos damos cuenta nosotros que a veces nos falta más aprendizaje profundo, más aprendizaje profundo. Una vez estando de pastor, recién salió del seminario con todo el conocimiento ahí pegado, les dije a los maestros que necesitaban hacer estudios más profundos de la Biblia. No, si sabemos. Le dije, ya les voy a hacer una prueba. Casi me hicieron un paro de escuela dominical en la iglesia, se iban a poner a protestar. Entonces los diáconos hablaron con ellos, ya vamos a hacer la prueba. Era fácil en todo caso, eran cosas puntuales. Pero habían maestros que tenían más bajo nivel de conocimiento. Entonces eso también debe preocupar. ¿Cómo le estamos enseñando a los niños? ¿Estamos leyendo la lección solamente como lección o estamos profundizando en esto? Mire, si en profundizar uno encuentra detalles súper buenos que les da para pensar. Eh, una de las preguntas clásicas cuando les toca enseñar alguna lección de Samuel, y a veces algunos no quieren enseñar. ¿Se acuerdan la historia cuando Saúl fue a visitar a la bruja de Endor y la bruja de Endor llama al profeta? ¿Cómo le explica eso a un adolescente? ¡Wow! Creen en brujería y cosas así, de si realmente era el espíritu de Samuel
o era un demonio. Entonces, ¿cómo explicamos? Y ahí uno tiene que estudiar profundamente qué quiere decir la necromancia, todo, y cómo la bruja de Endor reconoció al rey Saúl, porque dijo, aquí voy a morir, y después le tuvo que dar comida para fortalecerlo, porque Dios permitió que le diera el mensaje de muerte a Saúl. Entonces, ¿cómo explico? Imagínense para las mujeres, que siempre el texto bíblico del Antiguo Testamento es muy machista, es muy masculino, y dice, no, la mujer no puede enseñar, no puede hacer esto. ¿Alguna mujer del Antiguo Testamento que haya dirigido al pueblo de Israel? Débora. Sí. Si hay una, Débora, se sentaba bajo la palmera de Débora a ser la jueza de Israel en el tiempo que eran hombres, en el tiempo que eran hombres, junto con una capitana, Císara, le cortaron la cabeza al general de los enemigos. Y casi siempre uno habla de hombres, de Sansón, de Gedeón. Bueno, ahí está la primera señal que Dios ocupa a quien quiera. Así este no es un asunto masculino ni femenino, es un asunto de quién está dispuesto para avanzar. Entonces ve que hay hartas cosas para aprender, si hay muchos detalles. Si uno observa el libro de Jeremías, que la endecha, bueno, hay un himno, o tu fidelidad, un himno, tu fidelidad, que está sacado desde Lamentaciones. Lean la historia como lo escribió. ¿Quién lo escribió el himno? Búsquenla, esa tarea, se lo doy. Es un himno muy hermoso que lo escribió un profesor. Lo escribió un profesor y búsquenlo. Y se van a enamorar de ese himno porque cada mañana tus misericordias son nuevas cada mañana. Que está en Lamentaciones 3 por ahí y por allá. Entonces, hay que hacer texto. ¿Alguna pregunta, consulta? Nada. No, no quiero que se vaya si pucha, hablamos tantas cosas y me falta tanto. No, si esto es darse su tiempo nomás y aprender. Pastor, Diga, le ¿cuál es escucho. el libro, cuál es el libro que nos recomendó de los profetas? Yo se lo voy a dejar en la plataforma, les voy a dejar un link para que los descargue. Se llama Los profetas como predicadores, de Gary Smith. Es un libro que es de consulta y a la vez también es un libro de predicación. ¿Cómo yo puedo enseñar o predicar sobre los profetas? Ya, Entonces gracias. sale los tiempos que actuaron el profeta, la gente que lo acompañó, datos históricos, lugares, y también sale cómo predico, y también salen preguntas para comenzar a trabajar, porque requerimos aprender profundamente el texto. Así que yo se los voy a dejar ahí, en un link, se llama esto, se los dejo ahí. Le voy a dejar en la cuenta. Totalmente, me doy cuenta cuánto falta de estudio de la Biblia me falta. Bueno, el sábado pasado estuvimos en unos talleres y le dije que a veces los profesores de escuela dominical no van a los estudios bíblicos porque trabajan, todos trabajamos y a veces no alcanzamos a llegar, pero hoy día con la tecnología como esto, deberían haber personas de liderazgo, pastores que puedan cada 15 días hacer un estudio bíblico más profundo para alimentarnos también nosotros con tareas, con tareas, porque aquí hoy día me escuchan, pero después ya se olvida. En cambio, si están ahí las tareas, la información, yo personalmente en la escuela dominical me toca enseñar y a 3 alumnos les mando la lección. Les mando la lección para que ellos los vean, les mando libros de consulta para que ellos vean y me puedan acompañar en la enseñanza, que no solamente sea desde mi perspectiva comunicar. Entonces también ellos aportan desde la lección con otros, incluso algunos me dijo, hoy me pareció genial un libro de Gálatas que le mandé, porque hay libros de Gálatas que son de exégesis. Exégesis significa el estudio de las palabras en griego y el contexto social. La hermenéutica, cómo de entregarlo hoy día, cómo decirlo a esto, es la interpretación. Entonces a algunos les gustó el libro de interpretación que era más fácil de entenderlo. Bueno, vamos a los niños. ¿Cómo le enseñamos a los niños los profetas? Esto lo pueden usar ustedes. Bueno, aquí le dice, un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Es un intérprete o vocero de Dios en hebreo y se le designa Naví. ¿Ya? Ese es el nombre para profeta, Naví. Y estos hombres de Dios que hablan en nombre de Dios, tenemos a los 3 profetas más grandes porque sus textos son más grandes, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y estos rollos que están los 12,
que nosotros le llamamos los profetas menores, pero están en su conjunto en la Tanaj, que se acuerda, la T es la ley, la N los naví y la J los ketubín, que son los escritos. Y aquí está Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. De pronto cuando uno dice los libros de la Biblia, se sabe los cinco, sabe los libros de Josué, Jueces, hasta los Salmos, y después de los Salmos tiene que pasar a los profetas. Y aquí vienen las dificultades siempre en los concursos, porque no nos aprendemos la posición de ellos. Pero es fácil porque por lo menos por los años que uno lleva como maestro de escuela dominical, yo sé que manejan siempre desde Génesis hasta Salmo, Proverbio, Cantar de los Cantares, y ahí viene el profeta y ahí ya nombran al primero Isaías y ahí se les desarma cómo van los otros. Pero ahí tienen para poder jugar y aprender. Bueno, el profeta, el Naví o vidente, que también se les llama vidente, es un instrumento de Dios para dar un mensaje a un grupo de personas específico por Dios. El profeta es inspirado por Dios. Dios le entrega un mensaje. Ellos lo trabajan desde el lugar donde están. Por eso yo les invito a leer los capítulos 1 de cada profeta, de dónde es, de qué lugar, y de ahí ellos trabajaban este mensaje que Dios les entregaba. Y el mensaje y el profeta trabaja con el mensaje para comunicarlo. Y es lo que yo le estoy diciendo. Uno tiene que trabajar el texto, porque ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Por qué nos cuesta tanto comunicar con estas generaciones? Bueno, hagamos una labor de profeta. Trabajemos el texto, entendámosle, busquemos información, busque YouTube, busque Google, use inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ocúpela usted alimentándola, dando, ¿sabes qué? Mira, leí de este libro, de este otro, o le copia el texto, ¿qué opinas de esto? ¿Ya? Porque la otra forma de trabajar la IA es muy fácil. Oye, háblame de esto. Y va a tomar de los puntos que él más ve por los buscadores que tienen más frecuencia de búsqueda y eso va a mostrar. Pero uno debe alimentar la IA para que pueda tener una buena respuesta. Y compararlas también con libros específicos. Entonces el profeta o el naví es un instrumento de Dios para dar un mensaje a un grupo de personas. Ahora, los mensajes de los profetas están destinados a anunciar un mensaje de Dios a las personas, a los oyentes. Y también el mensaje de Dios denuncia, o sea, anuncia y denuncia. Y los niños pueden preguntar, ¿y qué es denunciar? Bueno, denuncia las malas acciones de las personas. Y Dios quiere que cambie, porque ese era el sentido de denunciar. Ustedes sacerdotes, ustedes reyes, ustedes ricos que abusan del pobre, Dios va a venir con una mano opresora y no les va a perdonar ni una. Va a venir el día del Señor, el famoso día del Señor nace de los profetas, porque el día del Señor cuando venga, ustedes no van a tener perdón, entonces cambien ahora, entonces cambien sus malas acciones para que no caigan sobre las personas el castigo por hacer el mal, a seguir desobedeciendo a Dios. ¿Y dónde desobedecemos a Dios? Bueno, aquí vamos a los libros de la ley donde está el Éxodo, donde está Levítico, donde está Deuteronomio, nos enseña que si yo me alejo de Dios, yo salgo del cerco de protección de Dios y quedo libre para que el enemigo pueda hacer y deshacer de mi persona o yo me equivoqué y caiga en las manos del enemigo, tanto espiritual como personal, porque cuando el pueblo de Dios no obedeció a Dios, ¿qué pasó? El enemigo no era espiritual, el enemigo era físico. Los pueblos que estaban alrededor invadieron al pueblo de Israel. Entonces, un profeta anuncia el mensaje de Dios y denuncia las malas acciones de las personas, del reino, de los sacerdotes. ¿Y por qué Dios usó a los profetas y no usó a los sacerdotes de los ejércitos de Israel? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios no usó a los sacerdotes? A ver, ¿por qué creen que no usó a los sacerdotes de aquellos tiempos? ¿Por qué no los usó? Si tenía su templo, tenía el gran templo de Jerusalén, el que hizo Salomón con todo el esplendor. ¿Por qué no usó a los sacerdotes? ¿Y por qué usó a los profetas? ¿Por qué creen? Porque los profetas fueron elegidos por Dios y estaban preparados para ser
para dar ese mensaje. ¿Ya? ¿Por Supongo. qué? ¿Por qué? ¿Qué más? Los profetas ya, perdón, los sacerdotes se habían corrompido con el poder y las riquezas. Pero más que eso, acuérdense que uno de los pecados que más traía mal al pueblo y que más se enojaba a Dios, ¿cuál era? La idolatría. Exactamente. Adoraban a otros dioses. Por eso mandó a Elías a que volviera al pueblo que estaban adorando a los Baales, a Cera, a Astarot, todo eso. Entonces, ¿por qué Dios les dijo que si se alejan de él, Dios no les iba a hablar? ¿Se acuerdan con Samuel? ¿Cómo se llamaba el sacerdote que la mamá Ana entregó a Samuel? ¿Cómo se llamaba el sacerdote? TikTok, TikTok, TikTok. Elí. Sí. Eli, el profeta Elí. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Dios no le hablaba a Elí. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí, que tenían que ser los ayudantes del sacerdote, se portaban mal. ¿Y a quién le habló? A ese niño, a un pequeño profeta que Dios escogió. Por eso no les iba a hablar, por eso no fueron los sacerdotes, por eso no fueron los generales de los ejércitos de Israel. Dios usó a hombres de distintos lados, de lugares altos, como Isaías, como Jeremías también, usó a personas de bajo perfil, como Ageo, como Amós, a Jonás, que quería arrancarse, usó a estos profetas para comunicar. Por eso, en el amor de Dios con su pueblo, envió a otros hombres, a hombres comunes y corrientes, que él escogió para comunicar su mensaje. Los profetas no pertenecían a ninguna institución o ejército. Sí pudieron haber sido criados como Isaías y Jeremías dentro del templo de familias sacerdotales, pero ellos no eran sacerdotes. Y Dios los escogió para ser profetas. Y uno de los puntos más importantes, que Dios los escogía desde el vientre de su madre, de pequeño. Si se fija, ¿cómo escogió a Moisés? ¿Por qué permitió que se salvara? Desde niño. ¿Cómo escogió a Samuel? Desde niño. ¿Cómo escogió a David? Desde niño. ¿Cómo escogió a Isaías? Desde niño. ¿Cómo escogió a Jeremías? Desde niño. ¿Cómo escogió a Samuel, un príncipe? Desde jovencito. Entonces aquí hay una importancia muy grande con nuestros niños y adolescentes, que ellos también pueden y son escogidos, o sea, primero son escogidos por Dios, pero pueden ser llamados a un ministerio de Dios. Entonces nosotros debemos entregarle todas las herramientas para que ellos puedan hacer esa labor. Bueno, los profetas de Dios arriesgaron su vida para comunicar el mensaje, por supuesto, pero no tuvieron temor porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, así como Sansón tuvo el Espíritu de Dios, y ellos también estuvieron con ese Espíritu de Dios para tener esa fuerza para comunicar. Jeremías fue muy perseguido, pero también muy ayudado por reyes. Pero Jeremías tenía esa fuerza del Espíritu de poder levantarse y predicar. Lo encerraron en una cisterna para que se callara. A Amós, el sacerdote, le dijo: toma, llévate unos alimentos y ándate de aquí, que estás buscando dinero por comunicar algo. Pero Dios quería un mensaje para cambiar con ello. Entonces, claro que los profetas arriesgaron su vida también. Uno de los profetas, por creer su fe, Daniel. Ahí tienen la pequeña historia de Daniel. La principal enseñanza de los profetas es recordar el pacto, la ley, el que hizo el pueblo de Dios a través desde las piedras que descendió Moisés, a través de los escritos que les dejó Moisés, a través del repaso de la ley, porque tenían que obedecer la palabra de Dios, y si no la obedecen, tendrán consecuencias en la vida del pueblo. En Deuteronomio dice que cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, Dios va a cerrar los cielos y no va a escuchar nada, y va a resonar y va a rebotar el sonido de las personas. Pero ahora, si las personas escuchan el mensaje de los profetas y cambiaban su forma de vivir, entonces Dios perdonaría sus equivocaciones y traería restauración y esperanza. ¿Se acuerdan esa oración de Salomón cuando levanta el templo y él se pone a orar? Y le dice: Señor, si nos olvidamos de ti y nos mandas al pulgón, a los insectos, a comer, a devorar, si vienen los ejércitos,
pero si nosotros nos acordamos de ti, tú otra vez nos vas a tomar, nos vas a restaurar y levantar y volver a tener una relación contigo. En la oración de Salomón dentro del templo, ¿para qué estaban dedicados ellos? Bueno, y en la palabra de Dios encontramos estos mensajes que son para nosotros, para hoy día, son para hoy día, para hacer cambios dentro de nuestras vidas y también nosotros anunciar y denunciar a nuestra sociedad para que haya cambios en ello, o si no, la ira del Señor va a venir, el día del Señor va a venir y va a pedir cuenta por lo que hacemos. Entonces debemos cambiar. Y este planeta y este mundo, a través de esta labor profética, debemos seguir como iglesia. La iglesia sigue la labor profética porque es la iglesia la que anuncia y la que denuncia. No son hermanos, es la iglesia y, y denuncia y anuncia. En Efesios capítulo 4 dice que él escogió a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la labor profética no es un anuncio del futuro, es un anuncio del cambio del presente, o si no, ese futuro viene. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué dice Zacarías 1:4? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que naciese, te santifiqué. Y la esperanza más grande para decirle a nuestros niños, la esperanza más grande de todos estos profetas estaba que comunicaban que un día vendría el rey a restaurar todo lo malo del mundo y esa esperanza se llama Jesús. Esa era la labor profética. Si no cambian, viene este futuro que va a ser desastroso, pero para ese remanente, ese que estaba abajo, que confiaba que el Señor iba a mandar la esperanza, bueno, vino en la persona de Jesús. Amén. Esa es nuestra lección. Ese PDF lo pueden ocupar ustedes con sus niños, tomar profetas, hacer puntos, hacer clases. Va a estar Andrea a enseñarles cómo hacer clases bíblicas, así que con ella van a poder ayudarse para poder crear clases. A veces cuando no tenemos material o cuando de pronto ya estamos cansados del material, uno también puede crear y dar directrices para poder enseñar. ¿Alguna pregunta, consulta sobre los profetas? ¿Algo que agregar? Nos falta mucho que aprender. Le escucho antes de ir cerrar. Pues sí, nos falta muchísimo que aprender, muchas, porque creo que excepto usted, todas las demás somos mujeres. Muchas hemos estado en multitud de cursos, talleres. ah, yo recuerdo incluso haber tomado un curso de vista panorámica de la Biblia, pero por algo dice la palabra que, bueno, la misma palabra dice que es una espada de dos filos, pero que es viviente, es algo, no, no es palabra muerta, es palabra Mm. viva que nos enseña cada vez cosas diferentes y siempre hay una experiencia para vivir. Y realmente yo aquí estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Agradezco de verdad y qué bueno que estoy tomando este. Gracias. ¿Alguien más? Por lo que veo, sí me falta mucho, pero vamos aprendiendo. Sí, mis hermanas, necesitamos introducirnos más profundo en la Biblia porque nuestros niños tienen acceso a más información que nosotros. Los movimientos para espirituales o pseudo espirituales se visten de nosotros, pero no son de nosotros. La metafísica se viste de nosotros, pero no es cristianismo. El ateísmo se nutre de la decepción de nuestros niños y adolescentes, porque una hermana me escribía que por qué se van nuestros niños, porque estos subgrupos, ateístas, gnósticos, agnósticos, metafísica y otras religiones, se nutren de nuestro poco cuidado con nuestras nuevas generaciones. Cuando ellos se sienten decepcionados, buscan en otras espiritualidades y las otras espiritualidades llenan esos vacíos que nosotros no le damos.
Y uno de los vacíos que tenemos más es el servicio hacia afuera. Porque en el templo le enseñamos todo, en el templo jugamos, en el templo comemos, en el templo oramos, nos reímos, pero fuera del templo es como algo individual. Nos salimos todos como grupo en función a algo. Y a veces nosotros podemos denunciar, el gobierno tiene, no sé, no cuida la naturaleza, siendo que nosotros somos administradores de ella. Pero ¿qué hace la iglesia por una pequeña plaza? ¿Qué hace una iglesia por limpiar un pequeño lugar que es para todos? De pronto la falta de respeto que tenemos, porque ocurre donde voy, llegamos y estacionamos auto arriba de la calle donde la gente camina, yo veo auto y de inmediato voy a avisar que el auto dejen ahí. A veces yo entiendo que los lugares son pequeños. ¿Qué hacemos en función de hogares de niños, de hogares de ancianas que están a veces cerca, no están al lado, pero están cerca? ¿Qué hacemos la iglesia? No hace mucho en nuestro país se celebra el Día del Carabinero. Le dije a unas hermanas que ellas están en la semana, le dije, ¿y ustedes nunca han ido a saludar a carabineros en el Día del Carabinero? Ya que las hermanas son muy buenas para cocinar y hacer cositas, no le han llevado un quequito o algo, orar por los carabineros, ya que al frente tenemos una comisaría o la policía. Y, oh, sí, ¿y qué hacemos en función? Porque somos la iglesia del barrio y ellos son el lugar de la policía que cuida el barrio. Entonces nos falta eso, trabajar más hacia afuera. Y por eso cuando no lo hacemos, estas pseudo grupos que se visten de espiritualidad se llevan a nuestros jóvenes porque llenan los vacíos que nosotros no podemos. Entonces por eso hay que profundizar, pensar en el lenguaje, la comunicación, actividades, todo. Hoy día es la generación del TikTok, del Reel, con el celular, así. Cuando nos ven a nosotros y se aburren porque nuestro lenguaje no alcanza para ellos, ellos en su cabeza piensan, le voy a mover la cabeza a la tía a ver si pasa, pasa rápido y pasamos a otra cosa. Entonces, porque esa es la generación, así se crían, es la generación alfa que se llama, esa es la generación de los más chicos y la generación Z son los adolescentes. Sí, nos falta mucho que aprender. Por eso nosotros partimos este taller de escuela dominical con Biblia, ponernos y plantarnos ahí, de saber cómo estamos, midiéndonos. Estamos aquí y después ya vienen los talleres para lo que trabajamos. Listo, mis hermanas, el próximo martes van a estar con la profesora, pastora Danisa Retamales, van a estar con ella en Nuevo Testamento, ¿ya? Nuevo Testamento, y después el jueves están conmigo, Antiguo Testamento, después Nuevo Testamento, y de ahí ya vienen todos los talleres para hacer clases, manualidades, de todo lo que necesitemos como herramientas para sumarnos, ¿ya? Que Dios les bendiga. Estamos al habla, cualquier cosa, el grupo WhatsApp. Y mañana ya la clase la subimos con el material y les voy a dejar este librito y varios videos. ¿Se acuerdan el video que les mostré de la Biblia? Entren a la plataforma, vean los videos, son cortitos de 6 7 minutos y son de animaciones que les va a servir incluso a ustedes para sus clases. Ahí les voy a subir varios de los profetas. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo si el Señor lo permite. Acá en Chile y me imagino que en Latinoamérica, 1 de mayo es feriado, Día del Trabajador, así que disfruten los que pueden, descansen, duerman hasta tarde y no hagan tanta actividad. ¿Ya? Que el Señor les bendiga a todos. ¿Listo? Estamos al habla. Chao, chao. Amén. Chao, chao, chao a todos. Amén. Chao. Bendiciones. A ustedes igual. Que Dios les Bendiciones a bendiga. todos.